Dios les bendiga, amados hermanos. Su hermano José Ramírez. Vamos a continuar con esa línea de temas de lo que es el pecado, la iniquidad, transgresiones, porque lo he sentido en mi corazón que es necesario que el pueblo entienda estas cosas, porque entendiendo esto tendrán herramientas para resistir las fuerzas del mal. Existe una diferencia entre pecado e iniquidad, ya yo he hablado de eso en mi canal, y como son diferentes, entonces las acciones a tomar en cada caso son distintas, y hacer esta distinción es crucial, queridos hermanos, para entender el por qué algunos problemas parecen estar pegados a la historia familiar. Aunque a menudo usamos las palabras pecado e iniquidad como sinónimos, para mucha gente es igual. En el original bíblico, tanto hebreo como griego representan dos conceptos totalmente diferentes. La mejor forma de entenderlo es ver el pecado como el fruto y la iniquidad como la raíz. Primero que nada, comencemos entonces por definir el pecado. El pecado del hebreo hatat y harmatia en griego, de allí viene la palabra amartología, que es la doctrina del pecado. Entonces la palabra pecado significa literalmente errar al blanco. Y eso solamente se puede entender cuando alguien está ciego. Si no tenemos la luz de Cristo, pues no vemos. Su definición es el acto externo, es la acción de fallar a la norma de Dios, a las leyes de Dios, a los estatutos de Dios, ya sea por comisión, o sea, hacer lo malo, o por omisión, dejar de hacer lo bueno. Entonces, la naturaleza del pecado puede ser una debilidad o una caída momentánea. Por ejemplo, si vas conduciendo tu carro, tu coche, y te pasas un semáforo en rojo, has cometido una infracción, un pecado. Ese es el hecho visible. Y segundo, la iniquidad del hebreo avon. La palabra hebrea avon proviene de una raíz que significa torcer o pervertir. Te lo defino así. No es solo el acto, sino la inclinación interna hacia el mal. Es una maldad premeditada, constante y arraigada en el corazón del hombre. Pero para que entiendan mejor esto de la iniquidad, debo hablarles de su naturaleza. Es una fuerza que tuerce el carácter del hombre. A diferencia del pecado, la iniquidad es lo que se transmite de generación en generación. Es la deformidad espiritual que hace que una persona sea propensa a repetir los mismos errores y pecados de sus padres, de sus antepasados. Se los explico con un ejemplo. Si el pecado es el volarse el semáforo en rojo, la iniquidad es el estado de ebriedad del conductor o su desprecio total por las leyes del tránsito, que lo hace volarse el semáforo en rojo de una manera descarada. Entonces, yo puedo decir que la iniquidad es la condición interna que garantiza que esa persona tarde o temprano cometerá la infracción. Ahora, ¿por qué es importante conocer la diferencia entre pecado e iniquidad?
Para entender lo de las puertas, que ya yo le hablé las puertas de maldiciones generacionales. Hablé eso en mi mensaje anterior. Nos referíamos precisamente a la iniquidad. El pecado Dios lo perdona cuando nos arrepentimos, pero la iniquidad debe ser limpiada, arrancada, renunciada. ¿Por qué? Porque eso es lo que otorga autoridad al enemigo sobre una familia, como dice el Salmo 51:2, lávame más y más de mi iniquidad, o sea que es la raíz torcida, y límpiame de mi pecado, que es el acto cometido. ¿Has notado en tu familia algún área específica donde parezca que hay una inclinación torcida que se repite en la familia? La iniquidad es un concepto que va más allá de la simple injusticia. Se refiere a la maldad intrínseca o a una falta total de rectitud moral. Y aquí tiene los puntos clave para entender el concepto de la iniquidad de una manera precisa. Y retomo el tema conceptual. Etimológicamente la palabra significa desigualdad o falta de equidad. Originalmente describe algo que está torcido o que se ha desviado del camino recto. Hay una diferencia entre iniquidad e injusticia, y aunque muchas veces se usan como sinónimo, tienen un matiz distinto. Injusticia es el acto voluntario de no dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es injusticia. Iniquidad es la intención corrompida detrás del acto. Es lo que motiva el acto. Es una injusticia grave, persistente y a menudo consciente. Sí se asocia con la perversidad. En el contexto jurídico y social, en términos de derechos, la iniquidad se refiere a desigualdades evitables e injustas. Por ejemplo, la iniquidad en cuanto a la salud. Fíjense cómo se mueve esto. Esto nada más no se trata dentro de los círculos cristianos. Estoy hablando de una manera más amplia, porque nosotros somos la iglesia que vivimos en un mundo. Esto de la iniquidad en salud ocurre cuando un grupo social tiene menos acceso a los servicios médicos, no por falta de recursos globales, sino por decisiones políticas o por prejuicios sistémicos. Pero iniquidad en el contexto espiritual, religioso, moral, en la teología, la iniquidad es un grado más profundo que el pecado, porque el pecado es la acción de fallar. La iniquidad es la naturaleza interna que impulsa a la persona a pecar. Es el estado de una persona que ha rechazado la ley moral de una manera voluntaria y por completo. En resumen, la iniquidad es la injusticia llevada al extremo, caracterizada por la malicia, por la falta de ética y sobre todo por la desigualdad deliberada. Entonces es un problema esto de la iniquidad. Entonces, ¿cuándo termina la iniquidad en la vida de un cristiano, hermano Ramírez? Bueno, para entender cuándo termina la iniquidad en la vida de un cristiano, es necesario distinguir entre la posición legal del creyente y la experiencia diaria. En la teología cristiana, este proceso tiene tres etapas o tres momentos distintos. Primero, el momento de la redención. Ese es el punto legal. La iniquidad como carga de culpa y separación de Dios termina en el momento de la conversión. Y ahí es donde entra la justificación, que es cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, su cuenta espiritual queda limpio. Hay un reseteo, un borrón y cuenta nueva. La Biblia enseña que Dios perdonó todas nuestras iniquidades. Salmo 103, versículo 3, a través
del sacrificio de Jesús. Y legalmente, ante Dios, la iniquidad ya no define al cristiano, sino su obediencia a Cristo y su fe en el Señor. El resto es un proceso de depuración, un proceso diario de adecuación para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. El segundo paso es el proceso de la santificación, que es el punto vivencial. Porque aunque la culpa ha sido eliminada, en el momento que nos convertimos al Señor, la sangre de Cristo nos cubre, la inclinación o el patrón de iniquidad, los hábitos, los pensamientos torcidos o herencias de conducta, a menudo persisten. Están allí. Por eso es que Pablo dice, el pecado que mora en mí. La batalla diaria que se presenta es algo real. ¿Por qué? Porque durante la vida terrenal, el cristiano, tú y yo, atravesamos un proceso llamado santificación, que es un proceso por etapas. Aquí es donde el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, va limpiando las áreas de su vida donde la iniquidad aún intenta operar. Pero por eso es necesario tener una distinción de lo que es pecado e iniquidad. Y ahí es donde entra en escena en la vida del creyente la transformación. La iniquidad termina de manifestarse en la conducta a medida que la persona renueva su mente y decide no seguir los deseos de la carne, como lo dice Gálatas 5:16. Porque la palabra de Dios también dice que ocuparse de la carne es muerte. Y ahí viene el tercer punto, o el tercer paso, que es la glorificación, que es final absoluto. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La presencia misma de la iniquidad, o sea, la capacidad de fallar o de tener deseos impuros, solo termina completamente en la glorificación, cuando se manifiesta, cuando llega ese tercer punto, o el creyente ha pasado por los otros dos pasos y llega al paso de la glorificación. Allí terminó la realidad de la iniquidad en la vida de un cristiano. ¿Cuándo ocurre esto de la glorificación? Mis amados, esto ocurre al final de la vida o cuando el Señor regrese por su pueblo. Es cuando el creyente recibe un cuerpo glorificado y una mente como la de Cristo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que al toque de la final trompeta, 1 Corintios capítulo 15, del 52 en adelante, dice que nuestros cuerpos serán glorificados. Dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Esto sucede precisamente en el momento de la final trompeta, cuando seamos levantados en el rapto de la iglesia y estaremos siempre con el Señor. Mientras tanto, tenemos que bregar con invitaciones del pecado, esa invitación que nos hace el diablo, que nos hace el mundo, que nos hace la carne, que nos hace la gente que nos rodea. Por eso tenemos que cuidarnos y ver cuál es el círculo de amistades donde nosotros pasamos tiempo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. He hablado esto porque tengo mucho interés que nosotros nos movamos en la libertad de Jesucristo, porque el Señor está a la puerta. Dios te bendiga. Shalom.